Hola amigos, hacía tiempo que no subía un vídeo porque roto el confinamiento, pues también hay un poquito menos de tiempo. Pues bueno, hoy os voy a comentar un poco qué está sucediendo en parte en nuestra sociedad, no solo en España, sino en más países, por no decir en todos. Hay excepciones, pero en general los países occidentales, ¿qué está ocurriendo? Pues para ello me voy a remitir a un experimento, por llamarlo así. Más que un experimento, fue una demostración. Ya hablé de ello en otro vídeo, de cuando estábamos en el confinamiento, en la bitácora. Y nos vamos a trasladar al 3 de abril de 1967 en Palo Alto, California, cuando un profesor de historia, Ron Jones, en la clase de historia, explicándoles a sus alumnos lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, estos no podían entender cómo toda una sociedad, toda una población, se volvió, consintió y fue cómplice, incluso en muchos casos partícipe de ciertos horrores, ¿no?, que todos ya más o menos conocemos. Y entonces este profesor, que al parecer pues tiene, creo que vive aún, acceso a esos conocimientos que no tenemos todos. Hay unos conocimientos por los cuales las masas, las personas, los grupos son manejados, basándose en que somos seres gregarios, a veces basándose en características, macho, hembra, rubio, blanco, negro, pelirrojo, zurdo. Se trata de crear grupos y demás. Bueno, eso digamos que lo vamos a dejar para otro momento. Pues bien, el profesor Ron Jones, ante la duda que tenían los alumnos de cómo pudo ocurrir tal cosa, suponiendo que era una sociedad democrática, y que de repente, de la noche a la mañana, la gente estuviese formando parte de algo horrible, ¿no?, y consintiéndolo. Pues para demostrárselo, aplicó esos conocimientos con sus propios alumnos en clase. ¿En qué consistía esto? Bien, en una serie de lemas, los lemas que creó Jones, pues: fuerza mediante disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, o fuerzas a través del orgullo. Y todo empezó con aplicar poco a poco y de forma suave unos actos disciplinarios, una disciplina en el aula de clase, en el Carly High School. Hemos dicho unos simples actos disciplinarios en cuanto a la forma de entrar en clase, la forma de sentarse, la puntualidad, y por supuesto hay una promesa, siempre hay una promesa de algo, de conseguirse algo, ¿no?, de algo para el grupo en general, que hay que conseguir en grupo. En aquel caso no sé si fue algo relacionado con las notas. Pues bien, a todo este movimiento, a este experimento, esto lo llamó el profesor Jones la tercera ola, y ese movimiento pues les puso como símbolo pues unas olas. Incluso había un saludo que se daban los alumnos entre ellos cuando se encontraban, creo que era algo así, una especie de saludo. Vamos entendiendo, ¿no? Y
pues lo llamó la tercera ola, hizo unos símbolos que eran como una ola, siempre hay el símbolo, si os fijáis, todos los autoritarismos usan símbolos, usan mucho los símbolos, no los símbolos normales, nacionales, sino otra serie de símbolos. Incluso símbolo puede ser la facción de alguien, que todos estaréis hartos de ver que ciertas ideologías llevan a alguien que lleva una boina. En fin, pues el profesor acabó demostrando a los alumnos, porque ellos mismos a la final en su comportamiento se volvieron, digamos, una especie de fascistas en el aula, y el experimento se le fue de las manos y salió de esa clase y se extendió a las demás clases, y al final, cuando esto lo cortó el profesor Jones, les quedó demostrado a ellos, les demostró, no voy a entrar, como además hay una película sobre el tema, ya es muy difícil encontrarla en español, hay otra más nueva, como estas cosas siempre ocurren así, cuando hay algo bueno que te informa bien, lo acorralan, lo hunden, lo ocultan y te ponen algo similar donde parte del mensaje está trastocado o oculto. Entonces hay una película que se llama La Ola, también, pero no es la película que cuenta, que narra los hechos estos de los años 60 en un aula en Estados Unidos, Palo Alto, California. Pues cuando los alumnos se quedan atónitos cuando ven con qué facilidad el profesor les ha convertido en fascistas o nazis, no es lo mismo, fascista que nazis, pero bueno, parecido. ¿A qué viene esto? Pues lo podemos extrapolar a lo que está ocurriendo en la sociedad hoy día, aprovechando una pandemia que no sabemos si incluso ha sido puesta con esos fines. Se empieza por implantar poco a poco una serie de disciplina, que supuestamente esto es una sociedad democrática, y los individuos que forman esta sociedad dejan de serlo y actúan en grupo a través de una disciplina, aplauden cuando les dicen que aplaudan, les dicen a la tal hora hay que aplaudir y salen a aplaudir, a pesar de que miles de sus conciudadanos están muriendo, salen a aplaudir disciplinadamente. Cuando les dicen se puede salir a pasear de tal hora a tal hora, se hace de forma tal subliminal que ocurre que ellos entienden que hay que salir a pasear de tal hora a tal hora, y salen todos en masa a esos horarios a pasear, lo hemos visto todos. La sociedad ha entrado en una especie de disciplina, y los lemas, no pueden faltar. Quédate en casa, quédate en casa. Y ahora con las máscaras, póntela, acordaos, algunos, los más jóvenes no se acordarán de aquello de póntelo, pónselo. Son lemas, todo eso va calando en el subconsciente de las personas más manejables, más gregarias, en general, y que hoy día es la mayoría de la población que está adoctrinada, adormecida, digamos que domesticada a través de los medios de comunicación, porque la gente vive de fuera de casa una realidad y cuando llega a casa vive otra que se llama la televisión. Algunos dirán yo veo poco la tele, otros dirán que no ven nada, pero saben todo lo que se pone en ella. Eso es sospechoso. Pasan horas diariamente en un diálogo en el que solo hay un locutor, solo hay una parte es la que dialoga, la otra simplemente escucha, y se ha acostumbrado a que el mensaje que le llega
no cuestionarlo, no responder, de hecho no puede. Entonces se ha acostumbrado a que, y lo que se dice ahí, en ese púlpito, es la verdad. Y estamos en una sociedad, hoy día, nos están llevando a la tercera ola. El ejemplo lo tenemos en nuestro país, como ya os he comentado, los aplausos, el salir cuando ellos dicen, la máscara. Te dicen, ahora es obligatoria la máscara, aunque no, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad, y vemos gente que viaja en su propio coche, solos, con la máscara puesta, con el coche cerrado, y bulos, le llaman bulo a todo lo que vaya en contra de su doctrina, de su mensaje, mientras que se les pone en marcha otra serie de bulos. O sea, vas a un local, un establecimiento, un bar, y ves todo el mundo pasando calor en la terraza. Calor, pero calor en la terraza. Y entras en el local y no hay casi nadie, está el aire acondicionado, se está de maravilla, y es que alguien les ha dicho que el aire acondicionado es malísimo. Y así sucesivamente. Una sociedad que ya no es democrática, una sociedad que obediente. De hecho ya empiezan, como le ocurrió al profesor Jones, cuando había algunos alumnos que ya no les gustaba lo que pasaba, empezaban a ser rechazados, incluso hubo alguna agresión de alumnos que no querían seguir la ola. Pues vamos camino de eso. Ya hay personas pues que si tú no vas con la máscara se apartan como si fueras un apestado, cosas semejantes. O podemos ver en algunos centros de trabajo donde se pone el cartelito de obligatorio, uso obligatorio de la máscara, como algunos trabajadores que jamás se han preocupado jamás de si a sus compañeros se les da los medios de seguridad que está obligada a darles la empresa, de protección individual y demás, o como ven los que son fijos, cómo se les hace firmar documentos donde se dice que se le entrega tal y cual cosa o tal y cual formación, y es mentira, y los que están fijos han estado siempre viendo cómo se abusaba del que venía eventual y nunca habían dicho nada. Pues ahora si ven a un compañero sin máscara, no tardan en reprocharlo, porque ese es el mensaje, El mensaje es todos, como dice, todos lo superaremos, de esto saldremos más fuerte, la promesa, de esto saldremos más fuerte, o la otra promesa, tú vas a vivir si sigues haciendo lo que yo te digo y el otro va a morir. Pero si tú mueres va a ser por culpa de él que no está entrando en el redil. Y eso nos lleva a que España en estos momentos está en la tercera ola. Está siendo aplicada o está dentro, inmersa en esa tercera ola, aplicada por esas élites que tienen esos conocimientos, que aplicaron esos conocimientos pues en la Rusia comunista, en la Italia fascista, en la Alemania nacionalsocialista, con los resultados que todos conocemos ya históricamente. Entonces, pues esto es lo que os quería comentar. Vosotros decidís si queréis formar parte de esa ola, de esa tercera ola. Yo os recomendaría que buscaseis la película de la de Palo Alto, no la otra que se hizo, que simula que fue en un colegio alemán y en Alemania. Pues no, porque esto ocurrió realmente en Palo Alto. Ni que decir que el señor Ron Jones, por mostrar públicamente un conocimiento que no debería tener la población, jamás volvió a poder trabajar en el sistema educativo
en su país, Estados Unidos. En ninguno de los estados. Fue apartado a perpetuidad del sistema educativo de Estados Unidos. Hay un libro de Tuth Stasiad que lo escribió con un seudónimo, Morton Rauch, The Wave, La Ola. Luego hay un musical que se llama La Ola, también, The Wave, La Ola, y esa película que hemos dicho se llama La Ola. Pero realmente ese nombre que se le ha dado, no sé si tendría un nombre anteriormente. El nombre de La Ola viene desde que el señor Ron Jones mostró a sus alumnos en Palo Alto, California, en los años 60, mostró que esto se podía hacer, que los seres humanos somos manipulables y manejables hasta esos límites. Y esto os podrá explicar muchas cosas que podéis ver a diario, muchas cosas como lo que ha ocurrido, una sociedad que presume de ser solidaria y insolidariamente dejaba las estanterías vacías de papel higiénico, insolidariamente les preocupó un comino, lo que podía necesitar el que venía detrás, solo se preocupó de sí mismo, y como una sociedad trata, ya hemos visto el rechazo de quien no hace lo que está diciendo la tercera ola, de la máscara, por ejemplo, cómo se apartan si no llevan máscara, pero otras acciones de otras normas que están ahí de siempre no intentan ni por lo más mínimo, no intentan cumplirlas o perfeccionarlas. Solo tenemos que arrimarnos a una rotonda de nuestra ciudad o de nuestras carreteras y ver cómo respeta la gente las normas de tráfico, ver cómo conducen, cómo les salen de ahí, y en muchos casos fingen no saber conducir la rotonda, en otros casos no saben, pero el que no sabe tampoco intenta por nada del mundo aprender y cumplir la norma, y pretenderán hacerte cumplir a ti la norma que le está diciendo la tercera ola, de que cumpla los horarios, de que te lave las manos con ese gel, de que te pongas mascarilla y todo lo demás. Amén de que si te quieren poner algo en el cuerpo, solo hace falta ponerlo en ese gel o en esa mascarilla. Ojo al parche. Y ojo al parche con la vacuna. Bien, amigos, esto es todo. Espero que busquéis el tema de la ola, que os empapéis de ello y que eso os dé la fuerza, os dé el conocimiento para evitar formar parte de esa forma de manipulación del ser humano. Un saludo, no me extiendo más.